Oremos, hermanos. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos en esta hora del día. Agradecidos por tu inmensa bondad, Señor. Una vez más estamos aquí delante de tu presencia. Gracias porque podemos acercarnos ante ti, Señor. Honrarte con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestra oración, Señor, y con todo nuestro ser, pues, al recordar la manera, el medio y la única forma, Señor, en cómo podemos presentarnos delante de tu presencia, que es por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Solo y únicamente por Él es que podemos acercarnos delante de ti, Señor, y eso es lo que primeramente pues da gloria a tu nombre cuando ves, cuando observas esa convicción de nuestro corazón, bendito Señor, que no venimos por nuestros méritos, no venimos basados en nuestras justicias, no venimos basados, Señor, en algo de nosotros, Señor, propio de nosotros, sino que solamente venimos por medio de Cristo tu Hijo, porque es la única manera, no que haya otra, Señor, y esa sea la mejor, sino que es la única manera de acercarnos delante de ti, Señor, para ser recibidos, para ser aceptos, para ser oídos, para ser fortalecidos, edificados, restaurados, Señor, como según tú veas que debas operar en la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor. Gracias te damos, Dios de la gloria. Gracias por eso, por permitirnos recordar incluso que esto se debe a que fue lo planeado por ti, Señor, desde antes de la fundación del mundo, que Cristo tu Hijo fuese el único mediador entre tú y nosotros, que Cristo tu Hijo fuese aquel que sería representante nuestro en la tierra y en la cruz del Calvario. Cristo tu Hijo sería aquel por quien solamente hallaríamos entrada delante de tu presencia, y eso fue a través de su sacrificio, y luego a través de su resurrección fue que al creer en Él asegurarías que todos aquellos que creyeran en tu Hijo pues entonces recibieran la redención de sus pecados, el perdón y la justificación ante ti, Señor. Por eso gracias, muchas gracias por este maravilloso privilegio que podemos tener, Dios de la gloria, de estar delante de ti. Toda gloria, toda alabanza, toda exaltación sea para ti por siempre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, Dios mío. Toda gloria sea para ti. Gracias, muchas gracias. Sin embargo, Señor, en medio de todo la gratitud que pueda haber en nuestro corazón por estar delante de tu presencia, la gratitud que pueda haber, Señor, recordando por qué y cuál es la razón por la cual podemos acercarnos ante ti y llamarte Abba Padre, Señor, también hay razones por las cuales debemos pedir perdón, Señor, porque aun cuando hemos disfrutado de gracia y misericordia y nos ha regenerado y salvado y justificado, Señor, todavía pertenecemos, todavía estamos en este mundo, todavía estamos en este cuerpo es corrupto, este cuerpo es inclinado a pecado, Señor, y todavía por eso tenemos que luchar, tenemos que batallar contra nosotros mismos para poder honrarte como debemos hacerlo, Señor. Sin embargo, por nuestros descuidos espirituales terminamos, Señor, cediendo a pecados. Tal vez, Señor, tal vez, y yo ruego que así sea, aun cuando esto mismo no es agradable ante ti, pero ruego que nuestros pecados no sean grotescos, no sean escandalosos, Señor, porque eso implicaría que el asunto sería peor en nuestra vida espiritual. Por eso, Dios de la gloria, Señor, si podemos decir que no hemos cedido a tales pecados es por ti, y si hemos cedido a pecados, aun cuando sean insignificantes, débiles, Señor, pues es por causa de nosotros, por nuestros descuidos espirituales, por nuestra decadencia, por nuestra mala forma de vida espiritual, Señor, y porque descuidamos nuestro mayor tiempo de oración, nuestro mayor tiempo de comunión con la palabra, todo, Señor. Y al descuidar lo espiritual, al si sea, Señor, algo mínimo que descuidemos,
Dios, eso da para que nuestra naturaleza cobre ventaja sobre nosotros, el enemigo nos ofrezca constantes tentaciones, el mundo nos esté ofreciendo constantemente esa feria de la vanidad y por eso pues terminemos cediendo a cosas tan irrisorias que no debiésemos ceder porque tenemos vida en Cristo. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Tal vez sean cosas que parezcan insignificantes, Señor, pero la vergüenza no está, Dios de la gloria, solamente en que hemos pecado, sino en que tenemos todo, Dios, tenemos todo para no pecar, tenemos todo en tu gracia para levantarnos contra cualquier cosa, Señor, y poder vencer, pero terminamos pecando, Señor, y tu palabra nos recuerda que si hemos pecado, abogado tenemos para contigo, Dios, y es a Cristo nuestro Señor, y es Dios gratificante por un lado que tú preveas todo esto, Señor, y por eso ese mediador no solamente sea para salvarnos, sino también para constantemente estar derramando tu perdón sobre nuestra vida. Pero llegará ese momento, Dios, y añoramos ese momento en donde, Dios, no tengamos que acercarnos en arrepentimiento, porque, Señor, habrá plena santidad, pero eso no será en esta vida, no será con este mundo corrupto, no será con las personas que viven en este mundo corrupto, será cuando tú vengas, Señor, y podamos, oh Dios de la gloria, unirnos en un mismo sentir, Señor, para juntos salir siempre adelante, para siempre estarnos ayudando los unos a los otros en nuestras debilidades y siempre, Dios de la gloria, estar procurando la oración personal por cada uno, bendito Dios, de nuestros hermanos. Gracias, muchas gracias te damos, Dios mío. Todo honor, gloria, alabanza y exaltación sea para ti. Gracias, Dios de la gloria, porque precisamente el devocional de hoy es un recordatorio de por qué, Señor, aun cuando estamos en tu reino, aun cuando, Señor, hemos sido alcanzados en misericordia y verdad, aún así pecamos, Señor. Y tu palabra, todo eso es un recordatorio de saber qué es lo que pasa con nuestra vida y que cuando eso se manifieste no estamos solos, no tengo que auto santificarme, auto perdonarme, debo ir simplemente otra vez por causa de Cristo, debo ir, Señor, debemos ir ante tu presencia, Señor. No hay otra manera, así como no hay otra forma de acercarnos a ti, no hay otra manera de obtener perdón, de obtener de obtener redención, de obtener esa restauración, sino solamente a través de lo espiritual. Por eso gracias, gracias por Cristo, tu Hijo, que es por quien nosotros seguimos recibiendo tu perdón, tu gracia y misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por aquellos que lean. Gracias, Señor, por este día el cual encomendamos delante de ti. Ponemos delante de tu presencia para que todo, Señor, sea bajo tu guía, sea bajo tu dirección, bendito Redentor. Gracias, gracias, gracias por tu Espíritu que redarguye nuestra vida. Gracias por ti, oh Dios, que estás detrás de todo esto, siempre llenándonos, saturándonos, fortaleciéndonos, edificándonos, Señor. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Redentor, te agradecemos. Amén. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás 1:1-3. Dios se deleita en salvar a las personas. Cuando Dios ordenó a su siervo Jonás que fuera a Nínive y predicara contra ella, a causa de su maldad, el renuente profeta reconoció que el pueblo podría arrepentirse de sus malos caminos y que Dios respondería con misericordia. Ver Jonás 4:2. Sabía que Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y no tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34:6-7. Conocía la verdad que Dios diría un día a través del profeta Jeremías. En un momento
Yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Jeremías 18, 7, 8. Jonás sabía que el corazón de Dios es un corazón misericordioso, así que se negó a obedecer el mandato de Dios. ¿Por qué? Al parecer simplemente no le gustaba la gente de Nínive. Y es comprensible, pues los ninivitas eran paganos agresivos, atroces y violentos, y eran temidos enemigos de Israel. Jonás no quería que el Señor los perdonara, por lo que más tarde, cuando el pueblo de Nínive se apartó de su maldad, esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Jonás 4:1. Jonás pensó que merecían el juicio de Dios y tenía razón, pero afortunadamente la forma en que Dios trata a las naciones, las ciudades y los individuos no corresponde a la nuestra. El deseo de Dios es mostrar misericordia y no traer juicio. La compasión de Dios hacia Nínive nos recuerda que Él no desea que nadie perezca y que se deleita en salvar a la gente, especialmente a los que parecen menos merecedores. Segunda de Pedro 3:9. Jonás quería predicar solo donde y a quien él quisiera, pero el mensaje del Evangelio es para todos, en todas partes. Hoy, la buena nueva de Jesús no se limita a la gente buena, a la gente que que actúa y piensa como nosotros. De hecho, Jesús mandó a sus seguidores, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. Énfasis añadido. Qué inmensa misericordia. Dios persigue con pasión a los orgullosos, a los testarudos y a los desafiantes. Gente como yo, gente como tú. Nos llama a ser celosos para rescatar a los que perecen, cuidar a los moribundos, hablarles de Jesús, quien es poderoso para salvar. El Dios Trino desea salvar a gente pecadora. Desea su salvación lo suficiente como para que Jesús viniera y muriera por ellos. Comparte su corazón. Si es así, desearás la salvación de los que te rodean, sean quienes sean y hayan hecho lo que hayan hecho, lo suficiente como para ir y compartir a Cristo con ellos. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Amén. A partir de aquí inicia una especie de estudio del libro de Jonás, así que si usted no lo ha leído o lo leyó hace mucho tiempo, le recomiendo haga una buena lectura hoy mismo se puede leer Jonás, todo el libro de Jonás y se lo termina rapidito, eso en media hora por mucho ya lo ha, ya lo ha terminado de leer, así que le recomiendo que le haga una lectura, una de las historias bastante conocidas, una de las historias muy ilustradas por el comportamiento de Jonás, ¿no? Una historia que incluso también nos muestra mucho acerca de la vida de Jonás y cómo cuando Dios tiene un propósito, lo tiene, cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo tiene y punto, ¿sí? Se lleva a cabo sí o sí. Vivimos en un mundo donde hay un evangelio que por un lado que se expone que Dios puede tener el propósito con alguien, pero si ese alguien no se deja, pues entonces Dios dice, no, ni modo, no puedo hacer nada y le toca retroceder. Ya hemos hablado acerca de esto, de cómo cuando se evangelizaba o cuando este servidor evangelizaba diciéndole a la gente, mira, Dios quiere salvarte, Él está triste por ti, Él está llorando, mira, no lo dejes llorando, mira, no frustres el sueño que Dios tiene de redimirte y la gente pues en su dureza terminaba diciendo no, 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 y que uno dejando la imagen de un Dios que se quedó chillando allá porque el otro no quiso aceptarlo. Pero Jonás y la historia alrededor nos muestra cosas muy impresionantes, ¿no? Y nos muestra que si bien cada persona es indispensable,
cuando Dios dijo, es que yo quiero con usted y punto. ¿Ya? Es con usted y punto. ¿Cuántos profetas Dios no pudiese haber levantado para ir a salvar a Nínive? Para ir a extender misericordia sobre Nínive. Pero es que de todos los profetas, Dios quería tratar con uno en particular. Dios sabía que a alguien le iba, no le iba a calar este mensaje y necesitaba trabajar el corazón de esa persona. Era de Jonás. Dios sabía que debía trabajar el corazón de Jonás. En otras palabras, el arrepentimiento a Nínive no sería solamente un trabajo de restauración sobre Nínive, sino que también sería un trabajo de restauración sobre Jonás. Pero es algo que se estará viendo y que de alguna manera estaremos tocando a través de los devocionales, ¿no? Porque precisamente, como le dije, se viene casi un estudio de meditación en la vida de Jonás y su obra misionera hacia Nínive. Así que ahí tenemos entonces diciéndonos o hablándonos un poquito del carácter de Dios, ¿no? Dice por qué Jonás de alguna manera se rehusaba ir a Nínive, porque él sabía que Dios era misericordioso. Y eso es algo que lo tenemos muy en cuenta. Ya alguna ocasión mencionaba que la gente cree que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Que es que Dios en el Antiguo Testamento era muy malo, era muy gruñón, era muy rajatabla, ¿no? Y que el Dios del Nuevo Testamento es más misericordioso, que de pronto comprendió un poquitico más, entiende un poquitico más, entonces salva, restaura. No, ¿desde cuándo está escrito que Él es lento para la ira, grande, que Él es misericordioso, compasivo, clemente, lento para la ira, grande misericordia y verdad? ¿Desde cuándo está escrito eso? Desde el principio de la escritura. Ahora, ¿qué hizo Dios? Obviamente, ¿qué hizo Dios con la primer pareja? Lo sacó del huerto, ¿sí? Pero dice, no sea que alcancen el fruto y vivan así para siempre. O sea, incluso el mismo acto de sacar a la primer pareja del Edén fue un acto de compasión. Fue un acto que tenía como propósito no dejar que corrieran el peligro de terminar de quedarse así para siempre, irredimibles, de quedarse así para siempre, sin oportunidad de ser redimidos de su maldad. Y por eso tiene que sacarlos del Edén. Sacarlos del Edén es un acto de misericordia. Ahora, recordemos que Dios, que hoy se podía hacer. Dios hubiese podido, el día que ustedes coman, mueren. Y esa muerte hubiese podido decir, aquí terminan para condenación. Pero Dios no mató a la primer pareja, es decir, y los dejó sin oportunidad. Al contrario, parte de la misericordia se ve reflejada en lo que Dios le dice a la serpiente cuando Adán y Eva pecaron. Le advierte, le da una advertencia como diciéndole, ¿tú crees que ganaste? ¿Tú crees que con este acto de haber hecho caer a mi creación, de haber arrastrado a la creación hacia pecado, hacia desobediencia, tú crees que ganaste? Pues yo te voy a decir algo. De la simiente de la mujer nacerá uno que aplastará tu cabeza. Eso es un acto, hermano, de misericordia, porque Dios diciendo, mira, yo no voy a dejar perdida mi creación. Claro que murieron, claro que perecieron, en sus pecados lo hicieron, pero ellos no van a quedar así. Y de entonces hay una batalla, hermano, campal de la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. Los hijos de Dios contra los hijos de los hombres, haciendo referencia a esa descendencia caída versus esa descendencia restaurada, esa descendencia regenerada, esa descendencia preservada. Desde entonces ha sido así. ¿Cómo se llama eso, hermano? Misericordia. Dios hubiese podido dejar un mundo caído. O simplemente, ¿qué tenía Dios
para ponerse ahí a lidiar con personas. Dios tiene el poder para acabar con esa primer pareja y hacer otra. Es más, y hacerla diciendo, esta gente no, no vale ponerlos a prueba porque van a fallar o viene el otro y falla o que ese Dios si no, listo, ya me di cuenta que con la primer pareja, si los dejo a su propia voluntad, a su libre albedrío, va a pasar lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hago yo? Borrón y cuenta nueva, creo una siguiente creación donde ya el enemigo queda también destruido y ya, qué vaina de Dios de estar lidiando, aguantándonos, como dice Romanos 9, a los cuales soportó con mucha paciencia. Pero es que esto que ocurrió en el Edén, como ya lo sabemos, Dios ya lo conocía. De lo que sucedió en el Edén, ya Dios lo había previsto y por lo tanto Dios por eso ya había planeado un cordero. Por eso dice la Biblia que el cordero fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la creación de todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo el cordero ya había sido inmolado. ¿Qué significa eso? Que en la mente de Dios ya sabía lo que iba a pasar con la humanidad y por lo tanto Dios sabía que la única forma de poder salvar a esa humanidad, de redimirla, es a través de un cordero que él enviaría para reconciliar a esa parte de esa humanidad caída, reconciliarlo consigo mismo. ¿Por qué? Porque aunque habría descendencia, había una descendencia de la mujer y una descendencia de la serpiente, en el sentido de espiritualmente lo que pasaría, la única forma en como Dios pudiese arrebatarle hijos a la serpiente sería llamándolos él mismo. Pero eso ya lo había planeado. Eso es misericordia, hermano. Ya, y desde entonces vemos a Dios obrando misericordiosamente. Génesis capítulo 34, donde ya se habla acerca de Dios tomando un pueblo para sí de entre todas las naciones. Hasta ese entonces era simplemente Dios venía trabajando con un grupo determinado de personas, pero Dios decide llevar a cabo algo que ya se había planeado, y es establecer una nación en particular para sí mismo. Es donde surgen los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham. Dios le había dado esa promesa a Abraham. Le dijo que esa promesa se cumpliría a través de Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene 12 hijos, a lo que se conocen como las 12 tribus de Jacob. Pero como a Jacob Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, entonces se conocen como las 12 tribus de Israel, o los 12 hijos de Jacob. Y esos 12 hijos, la descendencia de ellos, es lo que forma la nación de Israel, que es con la que Dios empieza a trabajar. Y de esa nación de Israel, Dios establece una comunión con ellos porque no todos querían tener esa comunión. Y por eso dentro de la nación de Israel había un remanente espiritual, un remanente sobre el cual Dios había trabajado, y era un remanente que mantenía pues siempre conectado con el Señor. Y así fue hasta cuando, a través de los pactos, a través de, bueno, antes de Israel había habido dos pactos, que era el de Abraham, era el de Adán y Noé, un pacto con toda la humanidad. Luego está el pacto abrahámico, que es con quien va a empezar a trabajar exclusivamente y con lo que fuera descendiendo de él. Y luego entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la nación de Israel y estableciéndose un pacto sobre la base del pacto abrahámico, que es el pacto de Sinaí, o como algunos llaman el pacto con Moisés, o pacto mosaico. Y da estas leyes, y da estas reglas. Y lo especial de todo es todos los simbolismos que empieza a surgir, cosas que de alguna manera se veían. El sacerdocio, por ejemplo, el tema de alguien representando a alguien, o en este caso un hombre representando a un pueblo, ya se veía. Los padres, antes de la ley, los padres representaban a su familia y los padres ofrecían sacrificios por sus hijos. Abraham lo hizo, Job lo hizo.
Y ahora, tengo paréntesis, Job, aunque está escrito por adelante, la historia, el contexto histórico de Job es de la era patriarcal. Solo que Job es una historia que se conocía mediante la vía oral y solamente hasta el tiempo de Salomón es que esa tradición oral, esa historia de Job es plasmada en escritura. Y a partir de los tiempos de Salomón ya la gente podía tenerla por escrito. Pero antes era tradición oral. Todo lo que se sabía acerca de la creación se conocía vía oral hasta cuando Moisés se levanta y es a quien Dios le ordena que escriba. Y el pueblo empieza a conocer todo, ¿no? Todo eso, hermano, todo eso es misericordia. Y en Éxodo se lee esa frase que leímos ahorita. ¿Cuál? Que Dios es compasivo, clemente, lento para la ira y grande o abundante en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, pero que a su vez no tendrá por inocente al culpable. Pero ¿desde cuándo vemos? Desde el Antiguo Testamento. Es falso entonces esa premisa de Dios malo, Dios severo en el Antiguo Testamento, Dios bueno, Dios misericordioso en el Nuevo. Siempre Dios ha sido misericordioso. Siempre Dios ha sido misericordioso. Solo que su misericordia de alguna manera la manifestara con un pueblo en particular. La estuvo manifestando a través de esa humanidad que existía en los tiempos ahámicos, en los tiempos noéticos, y luego a partir de Abraham quiere tocar directamente o solo exclusivamente con una población en particular. Pero, ¿cuál fue la profecía que Dios le dijo a Abraham? Yo haré de ti una nación grande y en tu simiente, y en tu simiente serán bendecidas las familias de la tierra. Las familias de la tierra, todas las naciones. Pero eso, ¿cuándo ocurrió? Sino a partir de Cristo. Porque mientras se mantuvo la descendencia de Abraham con Isaac, Jacob, las 12 tribus, pues la única bendición que Dios derramaba sobre la humanidad estaba enfocada y centrada en la nación de Israel. Y para que un extranjero fuese tocado, venía y se hacía parte de la nación de Israel. Pero cuando Cristo viene, entonces ya empieza a vislumbrarse el hecho de que realmente el llamado de Dios es para todas las naciones. Y es a partir de Cristo, con el establecimiento de los apóstoles, que el Evangelio o el mensaje de Dios se empieza a extender por ¿dónde? Por toda la humanidad. Y por eso que le dijo Cristo a sus discípulos, sean testigos aquí en Judea, todo Jerusalén, suban hasta Israel del norte, todo Samaria, y luego hasta lo profundo, hasta lo último, perdón, de la tierra, que en ese entonces se conocía como lo que era Roma, pero vine acá. Hoy estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí somos de Colombia, hasta acá ha llegado el Evangelio. ¿Y eso cómo se llama? Misericordia, hermano, misericordia. Dios salvando gente que no tienen por qué salvar. Recordemos que la definición básica, se puede decir así, básica de misericordia es Dios no concediéndonos lo que no, Dios, sí, no concediéndonos lo que merecemos. Lo que merecemos es castigo. Y en la misericordia Dios no nos está concediendo ese castigo. Lo que merecemos es condenación. Y Dios no nos está concediendo esa condenación. Por eso la gracia en un juego de palabras está conectada con la misericordia. La gracia empuja la misericordia. Gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y en la misericordia eso nos da misericordia, que es la razón por la cual nosotros no recibimos lo que sí merecemos. La misericordia es salvadora. Yo soy de los que personalmente creo que la misericordia es exclusiva de los hijos de Dios. Que lo demás, lo que Dios da a las personas de afuera, a los no creyentes, es bondad, es benignidad. Dios
da cosas buenas a la gente de este mundo. Les da alimento, les da vestido, les da protección. Eso no los salva. Eso fue algo que hubo en el pacto, fue lo que se manifestó en el pacto noético. Dios preservaría a su humanidad. Dios haría que la tierra produciera frutos, alimento para la humanidad. Así que el ser humano recibe eso, pero la misericordia es de los hijos, porque es la misericordia la que trae las bendiciones espirituales, es decir, la salvación. Y es lo que tuvo Dios con nosotros, hermano. Cuando vimos nuestra pecaminosidad, pero junto con nuestra pecaminosidad vimos al Salvador, eso es misericordia. Estábamos muertos en delitos y pecados, lo veníamos hablando. Estábamos ciegos, cautivos del pecado, ajenos de Dios y de todo lo que tuviese que ver con Él. Al contrario, a la vez que creíamos que lo amábamos o que éramos devotos de Dios, en realidad lo que estábamos era odiándolo. Ni siquiera conocíamos nuestra verdadera naturaleza. Hasta que Dios deja ver, abre el entendimiento por su Espíritu, nos deja ver nuestra miserableza, nos deja ver nuestra indignidad, pero a la vez nos hace ver hacia dónde podemos mirar Cristo el Señor. A mí, a mí siempre me impresiona el evento de la cruz, hermano, con el ladrón arrepentido. No el ladrón bueno, ¿no? Como dice la gente, el ladrón malo y el ladrón bueno. A veces le enseñan así a los niños. Había un ladrón malo y un ladrón bueno. ¿Qué ladrón es bueno? Habían dos malhechores, ¿no? Es decir, dos personas que hacían mal. Pero Mateo dice que los dos ladrones injuriaban a Cristo. Ahora, en medio de ellos, ¿qué había? Un hombre bien peinado, bien con su cara lavadita, hermosa, con sus ojos, quién sabe qué color, no sé, unos ojos color cabe claros, pues bastante hermosos, ¿no? ¿Quién estaba en medio de ellos? Un hombre vuelto nada, golpeado con su cara, me imagino impresionante, esa corona de espinas clavada, lo cual obviamente había hecho que se chorreara la sangre, parte de la sangre ya estaba ahí seca, mezclada con el polvo de la tierra por las veces que se cayó, raspado hasta no más poder, latigado, como yo diría, en medio de ellos había un pedazo de carne machacada, sucia. Y me parece tan impresionante, hermano, que aun cuando eso esté en medio de ellos, de un momento a otro, ese ladrón que injuriaba ve su miserableza y calla al otro. Ya, no más, cállate. Ni aún estando en esa condición, reconoces tu condición, reconoces tu pecado. Tú y yo merecemos estar acá. Él no, él es justo, él no merece. Y mira ese pedazo de carne machacada. Y lo que él ve es a un rey, a un justo rey. Porque ya dijo que él no merecía estar ahí. Y ve y le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Yo siempre veo tres cosas ahí. Cuando él le dice, él no merece estar ahí, lo considera que es justo. Cuando le dice, acuérdate de mí, le está diciendo, sálvame. Y cuando le dice, tu reino, le está diciendo rey. Es decir, él está reconociendo que quien está en medio de ellos es un justo y salvador rey. Acuérdate de mí. Ah, qué maravillosas palabras las del Señor. ¿Qué le dijo? Voy a mirar, porque realmente si estás ahí en la cruz es por algo. No, ¿qué le dijo? Usted se la sabe. De cierto te digo, hoy, bueno, no le dijo hoy porque tiene la mano clavada, pero le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo? Te salvo. Salvado, le dijo, salvado. Y hermano,
Él escuchó claramente esas palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él escuchó las palabras, consumado es tetelesté. Escuchó esas palabras. Fue salvado. Eso es misericordia, hermano. Misericordia empezando desde que aquel que estaba muerto tuvo vida. Y por eso vio su miserableza y vio al rey que estaba al lado de él. Y clamó al rey, al justo rey. Clamó por salvación. El rey lo salvó en la cruz. Hermano, eso es misericordia. Estábamos muertos. Eso nos lleva a recordar lo misericordioso, hermano, que es el Señor. Claro que es justísimo. Claro que va a condenar. Claro que cuando Cristo regrese, hermano, recordemos esa frase que la hemos mencionado. Cristo vino como cordero. Cristo vino como un cordero. Y vino en silencio. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Pudiese haberse, pudo haberse levantado, hermano, y decir: no más, no soporto más, soy Dios y envío ángeles para que los castiguen. No, ya tenía algo planeado, ya había planeado con Dios. En su primera venida, Cristo vino como el Cordero de Dios a ser inmolado en silencio por aquellos que murió. Cuando Cristo regrese, cuando Cristo vuelva, hermanos, no viene como cordero inmolado, como cordero silencioso, puesto en manos de los enemigos, en manos de pecadores. Cuando Cristo regrese, vendrá como el gran león, rugiendo tan fuerte que causará miedo a sus enemigos. El problema para ellos es que viene a devorarlos. Cristo viene a juzgar. Pero para nosotros, ¿y qué va a pasar con nosotros? Bueno, el gran león nos dirá: detrás mío, que ustedes están conmigo. No sé si han visto la película de Narnia. Es la razón por la cual C.S. Lewis eh, ilustra o crea la historia de Narnia para enseñarle a través de mensajes así ilustrativos el Evangelio de Cristo a sus nietos. Obviamente lo que hacía C.S. Lewis es que les mostraba, les narraba esa historia y luego les daba la aplicación de cómo eso conectaba con Cristo. Crónica de Narnia, los libros son mejores, ¿no? Entonces ahí tenemos esto, hermano, la misericordia del Señor. Dios es misericordioso. Entonces Jonás sabía lo que iba a pasar. Jonás sabía lo que más adelante diría el profeta Jeremías, como dice él, que Dios podía en un momento hablar contra una nación, contra un reino, de arrancarlo, destruirlo, pero que si esa nación se arrepentía, Dios podía arrepentirse de la maldad, del mal que había pensado traer sobre ellos. O sea, Jonás sabía eso. Jonás sabía que Nínive, o Jonás quería que Nínive, con todo lo que había tosigado a Israel, al reino del norte, Jonás quería que esa nación pagara. Y la razón por la cual no quería ir a predicar es porque él sabía que a donde a eso les diera por arrepentirse, Dios los iba a perdonar. Alguna ocasión, y yo sé que esto es fuerte, hermano, alguna ocasión hablaba con una hermana y me decía, por situaciones obviamente personales, me decía: pastor, ¿Dios puede perdonar a los violadores? ¿Dios puede salvarlos? Y yo la miré y supe lo que estaba pasando en su mente. Y le dije: si ellos se arrepienten porque Dios los tocó, sí. Y ella me miró y me dijo, o mirándome me dijo: me parece tan injusto eso, que no se vayan para el infierno a morirse, a ser castigados por toda la eternidad. Le dije: no es injusto, porque si ellos se arrepienten, Dios los perdona,
es porque su juicio fue emitido en la cruz del Calvario. Si es injusto que ellos se salven, es injusto que usted y yo nos salvemos. Porque somos de diferentes pecados, pero tan pecadores y tan dignos de condenación como ellos. De seguro, no sé cómo será, sé que hay castigos diferentes, porque Cristo dijo, eso se lo decía a ella, ¿no? Cristo dijo que hay castigos que serán más tolerables para unos que para otros. De seguro tal vez van a ser más fuertes, pero eso uno a veces es se engaña tanto de que quiere creer que mis pecados son más suavecitos. Pero yo le decía, yo no sé qué tanto hiciste en la vida pasada, si brujería, si hechicería, si tal vez deseaste matar en tu mente y en tu mente fuiste asesina, solamente que no tuviste la oportunidad, independientemente de la razón por la cual o las motivaciones. Decía, pero es que Cristo pagó en la cruz. Y si ellos son tocados por Dios, Dios los toca para salvación y no los castigará porque su misericordia implica o recuerda que el castigo, el juicio de ellos lo recibió ya Cristo. Bueno, fue un proceso y una charla bastante larga para finalmente decir, sí, tienes razón. Todos merecemos ser castigados. Todos merecemos el infierno y si Dios quiere perdonar. Y yo le decía, recuerde que Cristo estaba hablando de sus asesinos, diciéndole, Señor, perdónalos. No les tomes en cuenta su pecado. No saben lo que hacen. Enceguecidos. Hermano, y a través de los tiempos, Dios ha salvado gente impresionante. John Newton, el escritor de muchos himnos, entre ellos Sublime Gracia, él compraba esclavos, maltrataba esclavos, mataba esclavos. Y fue una de sus luchas a través de los tiempos. Aún estando uh, anciano, se dice que en su biografía él tenía pesadillas, siendo creyente, él ya en su ancianidad, él tenía pesadillas, maltratando esclavos, teniendo esclavos. Y él decía cosas que no me dejan dormir. Hasta que por allá una de las cosas que muestra la historia es que él descansa mucho cuando un hombre llamado William Carey lucha mucho por la liberación de los esclavos y lo logra, a través también de muchos años lo logra y eso trae descanso para su alma. Y por eso parte de las palabras, una de las últimas palabras de John Newton es, uh, hay dos cosas que yo resalto o puedo recordar a en mis últimos días de vida, que yo fui un gran pecador, pero que Cristo fue un gran salvador. Una de sus palabras, porque otra de sus palabras, si no mal recuerdo, si no estoy en esta ocasión ya añadiéndole palabras a alguien que no es o mezclándolas, si alguien de pronto sabe bien y de pronto cree que sabe que estoy mal relacionando, me avisa, pero creo que otro de sus términos otra de sus palabras fue esta, uh, tengo en cuenta algo, si Dios me salvó a mí, puede salvar a cualquiera, por todo lo que Él, por todo su contexto de vida. Hermanos, eso es recordar la misericordia del Señor. Yo sé que hay gente que tal vez viene de un estilo de vida impresionante y que aún siendo creyente, el enemigo viene a decirles, viene a sembrarle un pensamiento. ¿Tú sí crees que fuiste perdonado con todo eso que hiciste? ¿Tú sí crees eso? Yo la otra les decía, les hablaba de la película, una película basada en la vida real de esta mujer que, que fue directora en el Paddington, ¿sí? Uh,
y promovió asesinatos, y ella dice cuando fue tocada por el Señor, por su esposo que se había convertido al cristianismo, y, y fue tocada, y ella luchaba mucho, porque no se sentía perdonada por todo lo que hizo, porque ella dice, yo promoví millones de asesinatos, miles de asesinatos, muchos, muchísimos, miles, 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 miles. Y él la mira, ah, y dice, es que él y habla con su esposo en una de esas terribles noches, y dice, es que yo no me siento perdonada, es que no creo que esto que yo hice alguien lo pueda perdonar. Y el esposo le dice, por eso Él es Dios. Se necesita ser Dios para perdonar cosas como estas. Por eso Él es Dios. Hermanos, el único que puede ser tan misericordioso como Dios es Dios mismo. De seguro, hermanos, si aquí se nos mostraran los pecados de cada uno de nosotros, entre nosotros mismos nos desecharíamos. Entre nosotros mismos diríamos, tú no eres mi hermano. Y entonces, el mismo que dice, tú no eres mi hermano, porque vio los pecados de los demás, si vieran los pecados de él, a él mismo le dijeran, tú no eres mi hermano. Hermano, y esto no estoy haciendo, ojo, apología del pecado, no estoy queriendo ser alcahueta, estoy diciendo es que todos lidiamos con tantas cosas que se necesita ser Dios para aguantarse gente como nosotros, para soportar gente como nosotros, para perdonar gente como nosotros. Dios es inmensamente misericordioso. Misericordia, por eso es lo que se necesitó para salvarnos, y es lo que se sigue necesitando para soportarnos, hermano, y seguir perdonando nuestra vida. Dios desea, hermano, salvar. Me impresiona lo que él relaciona, ¿no? Cuando él dice, eh, de hecho, cuando dice acá, de hecho, Jesús mandó a sus seguidores, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y lo relaciona con la misericordia. Y bueno, me pareció muy bonito porque es como si dijera, hey, vaya, tengan misericordia de aquellos que yo ya tuve misericordia. Porque está diciendo, vaya, hagan discípulos. ¿De quiénes? Busquen las mejores, vaya, busquen las mejores personas que ustedes puedan encontrar en este mundo y háganlos sus discípulos. ¿Quiénes? ¿Qué le está diciendo? Vaya y prediquen. Vaya y prediquen el evangelio. Aquellos que lo reciban, hagan los discípulos. En otras palabras, vaya y tengan misericordia de los que yo he tenido misericordia. ¡Qué inmensa misericordia! Dios persigue con pasión a los orgullosos, a los testarudos, a los desafiantes, gente como usted y como yo. Nos llama a ser celosos para rescatar a los que parecen cuidar a los moribundos, perdón, a los que perecen, rescatar a los que perecen, cuidar a los moribundos, hablarles de Jesús, quien es poderoso para salvar. El Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu, desea salvar a gente pecadora. Desea su salvación lo suficiente como para que Jesús viniera y muriera por ellos. ¿Compartes su corazón, el corazón de Dios? ¿Compartes el corazón misericordioso del Señor? Si no es así, hay que examinarnos, hermano. Mire Jonás. Jonás parece que en su momento creía que él había llegado a los pies del Señor o que era parte del pueblo de Dios por justicia personal. Porque se le había olvidado de lo misericordioso que Dios era misericordioso no para con los demás, era también para con él. Si es así, deseará la salvación de los que te rodean, sea quienes sean, hayan hecho lo que hayan hecho, lo suficiente como para ir y compartir a Cristo con ellos. Mire, Spurgeon, Spurgeon, calvinista, es decir, conocía la doctrina de la elección, de la predestinación. Él sabía que no todos eran salvos, que Dios no había salvado a toda la humanidad. Él sabía que Dios había elegido a unos para salvación y a otros los había dejado para condenación. Pero predicaba a las almas perdidas de manera impresionante.
Algunos creen que los que son misioneros o que los que evangelizaban a otras, a las masas, eran solamente los hermanos arminianos. No, los primeros grandes evangelizadores al público, no a iglesia, no a creyentes, los primeros grandes misioneros fueron reformados. Ahora, me impresiona lo que decía Spurgeon de las almas no creyentes. Decía, si los pecadores se van a ir al infierno, que se vayan con las marcas de mis uñas en sus brazos, yo deteniéndolos para que no se vayan al infierno, yo diciéndoles, arrepiéntanse, vengan a Cristo. Hermanos, ese hombre constantemente decía, pecadores, vengan a Cristo, sean salvos, vengan a Cristo, arrepiéntanse, no vayan al infierno. Él sabía que habían elegidos, él sabía que los que vendrían serían porque los había tocado. Pero como ya lo he dicho, hermanos, es que usted y yo no conocemos los elegidos de Dios. Es que usted y yo no sabemos quiénes son elegidos. Por lo tanto, ¿a quiénes debemos predicar? A todos. Cristo decía al público, ¿qué decía? Arrepentíos y creen en el Evangelio. Ya obviamente a los fariseos les dijo, ¿sabe por qué ustedes no me creen? Porque yo vine a mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes no me creen es porque ustedes no son mis ovejas. Punto. Pero constantemente llamaba al arrepentimiento. Y una forma de eso es recordar eso, hermanos. Quiero cerrar con un texto para leer el comentario y que oremos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Un hermano que quiera leerlo, hermana, que quiera leerlo. Yo lo tengo aquí al lado, pero si quiere compartir lectura conmigo. Hermana Mariluz Ocampo, dale, léelo, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así es. Muchas gracias, hermana. Pero note, según su grande misericordia, nos hizo ¿qué? Renacer. Ese renacer es nacer de nuevo o regenerar. Nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada para nosotros, que a su vez estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación y recibir esa herencia. O sea, Dios es inmensamente misericordioso, pero ¿según qué? ¿Cómo nos salvó? Según su gran misericordia. Ya habíamos hablado del texto de Efesios 2, 1 al 5, ¿no? Ese el pero de Dios. Pero, pero, Dios que es rico en misericordia. Vamos a leer lo que nuestro hermano escribió. Dice, bueno, Carlos dice, sabiendo cuán gran misericordia y buena voluntad tiene nuestro Creador con toda la humanidad, como sus hijos debemos acudir a Él sin reparos para orar e interceder por los perdidos. Si por gracia nosotros siendo pecadores fuimos librados de la condenación y abiertos nuestros ojos espirituales, ¿por qué no avisar a quienes están en el borde del abismo, engañados por Satanás para que quizás su misericordia y gracia los cobije? Cita Lucas 5:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, así es. Así es. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos a orar al Señor, mis amados hermanos. Ah, hermana
Hermana Mariluz, usted que leyó el texto, ¿puede despedirnos en oración? ¿Sí puede? Sí, amén, amén. Dale, mi hermana. Señor Padre Celestial, hoy, Señor, recordamos una vez más y lo seguiremos recordando tu infinita misericordia, Dios. Así es. Gracias, Señor, por esa misericordia, Dios, porque no lo merecíamos, Señor, porque nuestro fin de pronto ya estaba escrito, una condenación, pero tú en tu infinita misericordia, mi Dios, nos has elegido y nos has llevado, Señor, a un arrepentimiento, Padre Celestial, para una salvación, Señor. Amén. Gracias te damos por esto y todos los días lo recordamos porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Asimismo, Señor, como nos ha llegado a nosotros esa misericordia, sabemos que hay miles de personas que pronto a veces juzgamos o cuando leemos sobre Jonás decimos, lo juzgamos, pero a veces nos pasa en el día a día, a veces nos da, pensamos o juzgamos a personas a nuestro alrededor o a comunidades, Señor, porque pensamos en que son demasiado pecadores como para merecer tu gracia, Señor. Perdónanos por esto, Señor, porque realmente no sabemos cuáles son tus elegidos, Señor. Así No es. sabemos cuál sea ese pueblo y lo que debemos hacer es proclamar tu evangelio, Señor, llevar a las Así es. personas a ese arrepentimiento, Señor. Y tú en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, ya tus escogidos, Señor, harás esa conversión, esa transformación, Así Señor. es. Te damos gracias, mi Dios, por el día que nos das hoy, porque podemos ver, Señor, tu amor, tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Colocamos este día delante de tu presencia, mi Dios, nuestras jornadas laborales, en los oficios que vamos a hacer, Amén. en tiempo con nuestra familia, Señor, que sea tu presencia y seas tú acompañándonos en cada momento, que sea tu Espíritu Santo allí recordándonos y ayudándonos, Señor, cada día, Señor Padre Celestial. Gracias te doy por la vida de todos mis hermanos, por aquellos que se pudieron conectar, por aquellos que por ciertas razones, Señor, no han podido compartir este precioso espacio que nos regalas, Señor, de estar acá en comunión y de compartir tu palabra, pero tú conoces y que cada uno sigamos creciendo, Señor, Así es. en la fe, creciendo en esa fe, creciendo en sabiduría e inteligencia, mi Dios. Así es. Amén, amén. 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 Muchas gracias, mi hermana, por dirigirnos en oración. Bueno, hermanos, gracias y paz a todos. Ya saben, hermanos, firmes y adelante, huestes de la fe. Tengan un excelente día y nos veremos, si Dios lo permite, mañana a la misma hora por el mismo canal.